Ojalá hubiese ley de matrimonio homosexual. Es decir, una regulación del matrimonio para personas del mismo sexo. Porque lo que hay ahora es la destrucción del matrimonio de todos. A favor 187. La ley de destrucción del matrimonio de 2005 no solo era un error que iba a traer consecuencias sociales negativas, sino que era una acción de Satanás. Es un mal diabólico. Bueno, pues atentos a la gran revelación de Martínez Camino pocos días antes de dejar la conferencia episcopal. Dice que el propio Satanás es el que trajo a nuestro mundo el matrimonio homosexual. A saber si Martínez Camino ha pensado que para lo que le queda dentro, porque se retira en apenas un mes y ha confesado incluso aquella vez que más descolocado se quedó. Y la fumata blanca es Bergoglio. Eso sí que fue una sorpresa que me dejó descolocado totalmente. Tuve que quitar de la mesa todos los papeles que tenía porque no estaban entre los que yo preveía. Pero ya perdidas las quinielas, Jesuita de Pro incluso le acogió hace 7 años en el ático de su capilla. Y a día de hoy sigue ganando puntos con el jefe, aunque le deje en tierra de nadie. Para Martínez Camino, el Papa Francisco ni cambia de rumbo ni es de derechas. La respuesta es: yo nunca fui de derechas. Yo nunca fui de derechas. Una persona que colaboró con la violencia militar. Esa es la traducción de esa palabra. Y no solo le traduce, también repite las palabras del Papa cual dogma de fe. Una acción de Satanás. Sobre todo si como estas avalan su cruzada anti-gay. Es un mal diabólico destruir el matrimonio. Y el Papa lo dijo. Aunque hoy por unos instantes el portavoz de la conferencia episcopal ha provocado el estupor de más de uno. Oh, mire usted, le voy a decir una cosa. Ojalá hubiese, es un poco que me entiendan bien los oyentes, ojalá hubiese ley de matrimonio homosexual. Pero nada, ya saben aquello de cada uno en su casa. Para Martínez Camino, el matrimonio homosexual destruye todo lo demás. Una regulación del matrimonio para personas del mismo sexo. Porque lo que hay ahora es la destrucción del matrimonio de todos. Es más grave que cambiar el modo de gobierno del Estado, que cambiar de monarquía a república. Nada comedido si algo ha dejado claro es que entre unas y otras cosas está insatisfecho con el gobierno. Hemos tenido algunas conversaciones con el gobierno, no muchas, menos que con el gobierno anterior. Con el que, entre otras muchas cuestiones, tenían sus más y sus menos a la cabeza, educación para la ciudadanía. Y ahora directamente no le gusta la ley Wert por no cumplir. Si la ley sale como está, no cumple los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede. Hasta las señales horarias marcan punto por punto su discurso, del momento más contundente al de mayor sonrojo. Y una confesión pública, pues bueno, tal vez no es muy... Pero, o sea, a veces se pasa uno un poco por el interés de hacer las cosas bien, pues resulta un poco exigente con los demás. Quizás se arrepienta ahora de algún momento como portavoz de la conferencia episcopal, un cargo que deja contento, dice, aun sabiendo que podría sucederle una mujer. ¿Habéis visto a Satán por aquí? No, ¿Se os ha acercado en los últimos tiempos? Es que no es fácilmente detectable. Yo estuve en un curso, perdón, Miguel Ángel, de exorcismo. Es verdad. Participé en Roma como oyente. Tú has estado en un curso Sí, y además Rouco ha creado unas plazas de exorcistas para las que se han presentado y una cola impresionante. Porque claro, si tenemos a Satanás cerca, habrá que poner el antídoto. Al mismísimo Entonces, Zapatero le debe hablar al oído. No, pero sí, parece que estaban más contentos con Zapatero que con Rajoy. Eso también lo ha dicho, que tenía mejor diálogo con el gobierno de Zapatero del que tenía con mucho más, que ahora se hablan menos, que lo de ver no les gusta, que les parece poco. O sea, es la insaciabilidad, ¿no? Aparte de que este Martínez Camino es genial, porque ahora ya cuando el Papa diga algo, después hay que preguntarle al exégeta que oiga, ¿qué ha querido decir? El Papa ha dicho que no es de derechas. No, esto ha querido decir... Oiga, pero el Papa se explica por sí mismo, porque además tenemos la enorme ventaja de que lo dice en castellano. Se le entiende muy bien. No es que dice, no, es que en italiano, sabe usted, es que en polaco esto quiere decir, no, esto lo está diciendo que lo tiene todo el mundo, pero tiene que venir el intérprete a quitarle todo el valor a lo que ha dicho el Papa. Es que estos son de una osadía increíble. Pero además no solo eso, es que resulta que para justificar su argumento apela al Papa cuando no era Papa. Claro. O sea, que utiliza la versión del arzobispo de Buenos Aires. No nos interesa qué pensaba el arzobispo de Buenos Aires. Vamos a ver. No, insisto en eso porque cuando uno quiere dar fuerzas y corpulencia a su argumento, evocar la figura del Papa es mucho más contundente que decir que lo dijo un clérigo de Buenos Aires. O sea, que te ha parecido un poco un comentario interesado, ¿no? Es forzar el argumento al terreno propio y además insistiendo en un argumento. Lo que ha hecho este Papa Bergoglio es desactivar todos los debates de actualidad, recordando que el principio de la Iglesia tiene que ser la conciencia del prójimo, la tolerancia
abandonar la intransigencia y no ser excluyente. Y las obsesiones. Y la opulencia, ¿no? Y la opulencia también de la Iglesia. No ha cambiado la doctrina, se insiste mucho. Sí. No ha habido ningún cambio doctrinal. Hombre, pero ha cambiado el énfasis. Ha dicho, dejen ustedes de estar obsesionados con el aborto, con el matrimonio gay, con no sé qué. Vamos a hablar de otras cosas. Y entonces, pero se ve que eso no le llega a Martínez Camino. Pero tienen que traducir. Y después de haber nombrado en vano al Papa, sí, en vano y de forma interesada, insiste en un argumento que no tiene el menor sentido. O sea, la existencia del matrimonio homosexual no destruye el convencional. Ningún homosexual va a casarse por la vía convencional por el hecho de celebrar ese ni se ha cargado la institución del matrimonio, ¿no? Y no representa la menor amenaza. Se trata de equiparar un derecho con el otro sin que ese nuevo derecho venga a dañar el que existía, porque ningún homosexual se casa, insisto, por el ánimo de celebrar el sacramento. Ahí es donde ha metido la figura de Satán. Esto es una última cosa de la que apunta Rubén, que demuestra que además se habla desde la Iglesia de cosas de las que no tienen la menor idea. Es decir, bueno, del asunto de la homosexualidad sí tienen idea. Bueno, es que es lo que iba a decir. Si es algo diabólico, una ley como la del matrimonio homosexual, ¿cómo deberían calificar la pederastia dentro de la Iglesia? ¿No? Cosa que no le hemos escuchado a este señor decir nunca, ¿no? No, ni ha dicho diabólico cada vez que sale un cura pederasta, claro, ni un obispo que no sé qué. Y en todo caso, todo el mundo sabe que un matrimonio no lo destruye una ley, sea de lo que sea. Lo destruirá el aburrimiento, el hartazgo, la mala comunicación, la falta de... Pero no una ley. Sí, otra cosa importante de las que ha dicho Martínez Camino es que la Iglesia, lo ha dejado bien claro, ya tiene a Cáritas para atender a los pobres. ¿Pero quién paga a Cáritas? Porque siempre escuchamos ese argumento, incluso una especie de chantaje con Cáritas. Cáritas lo mantienen personas anónimas, que poco o nada tienen que ver con la Iglesia. Aquí van los datos. El portavoz de la Conferencia Episcopal tiene claro quién tiene que ocuparse de los pobres en la Iglesia Católica. No nos corresponde, porque no digo, es algún ámbito de diálogo, vamos. No somos ni porque sindicatos. Ustedes tienen Cáritas que están ahí trabajando sobre el terreno. Pero como institución no somos ni Cáritas ni una patronal, ni entonces como institucionalmente no nos corresponde. No, digo que por ejemplo Cáritas, una fundación humanitaria fundada por la Iglesia Católica. Pero ¿sí han preguntado alguna vez cuánto supone para Cáritas la aportación de la Iglesia? Echemos cuentas. Cáritas tiene dos formas de financiación. Por un lado, la pública, que procede del Estado, de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos. La aportación pública en 2012 le supuso el 29,8%. El 70,2% restante corresponde a las aportaciones privadas, es decir, donativos de empresas y particulares. El año pasado las donaciones de particulares a Cáritas ascendieron a más de 12 millones de euros. La Iglesia aporta como un particular más. En 2012 dio 6 millones de euros, un 3,9% del presupuesto total. Y parece que es una aportación condicionada a otros gastos, como por ejemplo el IBI. Todo el mundo, si lo suprime, que hay que pagar, bueno, en nuestro caso irá en detrimento de otras posibles acciones de la Iglesia en favor de otra, por ejemplo, de la acción de Cáritas. Actualmente Cáritas ayuda a más de 1 millón de personas en España, contando con un presupuesto total de más de 276.000 millones de euros. La memoria de Cáritas del año 2012 especifica que en los últimos 5 años, es decir, del 2008 al 2012, la Conferencia Episcopal ha entregado a la organización un total de 20 millones de euros. La misma cantidad que el octubre pasado Amancio Ortega, fundador de Inditex, donó a Cáritas de un solo plumazo. No, pues es importante ver los números de Cáritas. Cuando dice Martínez Camino que de la pobreza, de los pobres y de la acción social se encarga Cáritas dentro de la Iglesia. Si se encarga Cáritas dentro de la Iglesia, no se encarga la Iglesia, viendo los números. Es que la contradicción de ese argumento es que utilizan el contrario cuando se trata de reivindicar un determinado estatus fiscal, apelando a que ellos desempeñan una función educativa y una función solidaria. Si ahora Martínez Camino se desentiende de la solidaria, está cuestionando el privilegio fiscal al que han apelado en otras ocasiones. Bueno, una vez Rouco Varela amenazó si ponían IBI al pago de las iglesias y todo, dijo, bueno, pues habrá que plantearse cómo es Cáritas y la aportación a Cáritas. No, es que la aportación a Cáritas de la Iglesia es mínima, como hemos comprobado. Sí, hay que decir que lo que ha hecho este señor sobre este tema es mentir. Él sabrá con su conciencia y su religión y demás, pero lo que ha hecho es mentir. Cosa que ya habían advertido gente que lleva Cáritas. Por ejemplo, Cáritas de Cataluña ha tenido que explicar ya 2 o 3 veces que lo que se decía no era cierto y de dónde salía el presupuesto principal con el que opera, ¿no? Con lo cual, hombre, pues, en fin, me parece que desde el punto de vista moral, ético, pues deja mucho que desear este señor, ¿no? Y luego viene la campaña para que marque usted la crucecita de la casilla de ayuda a la Iglesia en la declaración de la renta. Y lo argumentan
con Cáritas, por ejemplo. Pero es que Cáritas lo recibe del otro lado, no de lo de la Iglesia, porque lo de la Iglesia, como se ve, lo dedican a otras cosas. Lo recibe para otros fines sociales. Ahí va Cáritas. Bueno, pues importantes estos números para que todo quede claro.